Milei, una pregunta. El tema Argentina, ¿qué comparación o tú estás viendo alguna relación ahorita en Argentina con Venezuela? Es decir, ¿tú ves a Argentina en este momento enrumbándose hacia Venezuela o sería una exageración hablar en ese argumento? Porque estos días he visto que ha sido muy noticioso las situaciones que han pasado, el tema de la policía, el tema del muchacho Presto, ¿no? Que estuvo preso. Este, también en la cuestión del tema judicial, creo que querían implementar algunas reformas allí. Justamente esas medidas las aplicó Chávez en su momento. Chávez expropió más de 1.200 empresas, entre todas, bueno, toda PDVSA, y la que más hacía acero en Venezuela, 200 toneladas hacía diarias, ahorita hace la producción es cero, y todo eso está estatizado, todo eso es nacional. O sea, ahí se ve evidentemente el fracaso que ha tenido el socialismo con esa idea de estatizar las empresas y las industrias. Entonces tú ves a Argentina, ya que también recientemente vimos una expropiación, no sé cómo quedó esa expropiación allá en Argentina sobre una empresa, no sé el nombre. A ver, Y bueno, ¿cómo tú ves un camino hacia Venezuela? O porque yo también veo a los argentinos muy despiertos, yo veo a los argentinos que están muy atentos y salen a las calles, protestan, están en todo momento, los veo muy a ver, activos. hay dos cuestiones. Hay una parte oscura y una parte que da para el optimismo. La parte oscura es que claramente se está avanzando hacia el modelo venezolano. Digamos, la batalla cultural, digamos, ellos la vienen dando sistemáticamente y durante el kirchnerismo fueron muy sistemáticos en eso. Y en eso no descansaron, avanzaron sistemáticamente sobre el plano de la batalla cultural. Pero además avanzaron, digamos, sobre la economía, aumentando la presión fiscal y el gasto público enormemente. ¿Sí? La presión fiscal para el que está en blanco es 70%. Hoy veía un video dar vueltas que está mal, que dice que entonces comparaba la presión fiscal de Alemania con la de España y la de Argentina. Decía, la presión fiscal de Argentina es 29%. El que hizo el video le aviso que está mal ese número. Está mal. Porque está olvidando la presión fiscal de las provincias y está olvidando la presión fiscal de los municipios. Cuando vos corregís ahí estás arriba del 42, 43%, y si vos le sumás todo lo que son los impuestos al trabajo estás arriba del 55%. Pero eso es para la parte, digamos, promedio. ¿Sí? Cuando vos limpiás la parte de la economía que está en el mercado informal y corregís, o sea, la presión efectiva es 70% para el que está en blanco. Ese es el primer punto. Exacto. Sí, con lo cual, digamos, Argentina, digamos, tiene un grado de, digamos, o sea, ya, digamos, te diría que la propiedad privada está en jaque. Primer punto. Segundo punto, el tema de la cuarentena que eligió Argentina, que es la más larga y la más profunda del mundo, constituye un delito de lesa humanidad. Y eso está en un libro hermoso que han publicado el doctor Ricardo Manuel Rojas junto a la doctora Andrea Rondón García, que es venezolana, ¿sí? Que se llama La supresión del derecho de propiedad como delito de lesa humanidad, y ellos muestran que acorde a lo que es el artículo 7, inciso K del Estatuto de Roma de 1998, la supresión sistemática del derecho de propiedad constituye un delito de lesa humanidad, porque un delito de lesa humanidad es algo que ataca sobre la vida o sobre la libertad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a vos te atacan la propiedad privada a punto tal de dejarte sin base de sustentación, si vos peleás, seguís peleando contra el Estado, te morís de hambre. O sea que es un asesinato por la vía indirecta, por decirlo de alguna manera. O sea, te están matando de hambre, es un asesinato. Y la otra es, te rendís frente al Estado y te convertís en un esclavo. Y además ese libro acompaña, digamos, con todo lo que fue la experiencia venezolana. Entonces, primero, el modelo de cuarentena impulsado por el cuarto gobierno kirchnerista, básicamente, digamos, este gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, como algunos lo dicen muy sabiamente, básicamente es eso. O sea, porque cuando hace la cuarentena, básicamente decide dejar sin ingresos al sector privado,
pero los obliga a seguir pagando impuestos. ¿Por qué? Porque la de los chorros de los políticos, los ladrones de los políticos, la de ellos no se toca. La de los chorros de la política no se toca. Esa no se toca. Además, obliga a las empresas a mantener sus empleados, ¿sí? Prohibiendo los despidos y, digamos, manteniendo los salarios, con lo cual, digamos, genera un desastre financiero en las empresas que ha hecho que, en primer lugar, se comieran el capital de trabajo, después se financiaron con cheques rechazados, que básicamente no los ves porque el Banco Central salió a cubrir esas posiciones, y ya después comiéndose el capital y después directamente entrando en la quiebra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza a entrar la quiebra, mandaron una ley que prohíbe las quiebras. O sea, es como querer prohibir la ley de gravedad. Es decir, y claramente hay un avance, digamos, entonces esa situación que deja muy lesionadas a las empresas económica y financieramente, conduce a que, de hecho, el gobierno quiere robarle participaciones a las empresas. Pero no solo eso, sino que además, que es más importante, hay intentos de expropiación. Primero se intentó expropiar Vicentín, después, como digamos, les salió mal, recularon, pero el kirchnerismo no cesa en todo esto. O sea, es como cuando empezaron a liberar presos. Entonces, pensaban liberar 4.000 presos, ¿no? Entonces, cuando liberaron los primeros, ¿sí? Claro, como eso tomó estado público, entonces hubo un fuerte repudio. Entonces, ¿qué pasó? Frenaron en ese momento. ¿Sabés cuántos presos liberados hay hoy? 4.000. ¿Cuánto? 4.000. Es decir, los que querían liberar. ¿Ok? Ese es, digamos, uno de los puntos. Después, por ejemplo, está el caso de la TAM. La TAM se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque como prohibían los vuelos, entonces, ¿qué pasa? La TAM no podía volar, entonces no podía seguir sosteniendo su estructura. Entonces, ¿qué hace la TAM? Le propone a sus empleados que básicamente bajarles transitoriamente a la mitad los salarios. Entonces fue el sindicato y hizo una denuncia en el Ministerio de Trabajo denunciando conducta antisocial. ¿Qué hizo el Ministerio de Trabajo? Se puso del lado de los trabajadores. ¿Qué hizo la TAM? Se fue y dejó sin trabajo a 1.700 personas. ¿Qué quisieron hacer? Quisieron robarle los aviones a la TAM. O sea, una locura. En ese contexto, lo que a mí me parece valioso es que de manera consciente o inconsciente, las personas empezaron a levantar las banderas de la libertad. Claro. Hay un despertar. ¿Cómo? Hay un despertar en las personas sobre las ideas liberales, o sea, sobre la libertad. Exactamente. Entonces, eso a mí me parece sumamente valioso. Y no solo eso, sino que además, bueno, es muy, muy, muy interesante cuando ves todos las banderas y focos amarillos, ¿no? Con banderas de GATS, ¿no? Sí. Es muy interesante. Y obviamente que en el medio también se va metiendo y se va colando la miseria de la política. Es decir, donde hubo, por ejemplo, miembros de la oposición, o sea, de Cambiemos, que intentaron apropiarse de la marcha, como ser el señor Luis Brandoni o como, digamos, el señor, el que fue ministro. Quería ser protagonista de esa marcha. Se las quisieron adueñar. Es más, te voy a pasar, o sea, el Lombardi. Es más, te voy a pasar más. Durante algunas de las marchas, tanto Horacio Rodríguez Larreta como María Eugenia Vidal cuestionaron las marchas, porque en realidad la cuestionaban de manera indirecta, hablando de la irresponsabilidad de no cuidar la salud, o algo así. Había un cuestionamiento por la vía indirecta. Y es más, si manifestarse a la Quinta de Olivos, la policía, claro, entonces no les importó que el reclamo fuera justo. ¿Sabes qué hizo Cambiemos? Juntos por el Cambio, se puso del lado del gobierno.
Es decir, cuando ven en peligro sus privilegios de Cambiemos casta, solo de la oposición, supuestamente la oposición al gobierno de Fernández, ¿no? Claro, claro, exactamente. Todo lo que vos te das cuenta que en realidad la grieta no es entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio. La grieta es entre la mierda de los políticos y los honestos que vivimos del fruto de nuestro trabajo. Esa es la verdadera grieta. ¿Por qué? Exactamente. Porque frente a un reclamo justo, Dios, se pusieron del lado del opresor. ¿Por qué? Porque son la misma mierda. Son la misma mierda. Y lo mostré. Y además, no es que esto es una conjetura. No es una conjetura. Es un dato fáctico, porque cuando gobernaron lo hicieron de la misma manera. Persiguieron a los liberales. Porque entre ellos no se pisan no se pisan la manguera. Entre bomberos no se pisan la manguera.